Como costurera, la vida me ha acostumbrado a zurcir y a poner parches en los momentos difíciles. Por suerte, mi vida en Italia está perfectamente hilvanada con mis recuerdos de Zaragoza. Soy Laura Barrachina y paso mis días entre hilos en el norte de Italia. Laura, Uy. buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una aragonesa por el mundo. Sí, aquí estamos. ¿De dónde eres? Pues soy de Zaragoza, de Las Delicias. ¿Cómo has acabado del barrio de Las Delicias aquí en el Piamonte? Bueno, pues yo vine hace 15 años por amor. Conocí a Valerio hace 30 años y estuve saliendo con él. Yo allí tenía una otra vida. Entonces, ¿Lo dejaste todo? Era divorciada y tenía una familia y demás. ¿Dónde nos estás trayendo? Te traigo aquí a la muela antonelliana. Este es el símbolo de Turín, que está impreso en las monedas de 2 céntimos. Ya decía yo que me sonaba. Hubo un error al principio, que la imprimieron en monedas de 1 céntimo y entonces no hay una gran cantidad. Se cotizan a 2.500 euros cada una. Las monedas erróneas con la mole, 2.500. ¿Tú estás segura de que no tienes ninguna? Pues no lo sé, cuando vaya a casa miro. La mole es porque es muy grande y porque el arquitecto se llamaba Antonelli. ¿Y en el interior hay algo? En el interior está el Museo del Cine. Bueno, ya estamos aquí dentro. Estamos en el museo que recorre toda la historia del cine desde sus comienzos, desde las sombras chinas hasta el final de ahora, con todos sus efectos. Esta estatua tan grande corresponde a la película de Caviria, una película italiana de principios del siglo XX. Esta película tenía efectos especiales. ¿Sabes quién los hizo? Hombre, pues no, me pillas. Pues los efectos especiales están hechos por un turolense llamado Segundo de Somón. Creo que se hacían con espejos y con lentes y pinturas, porque ordenadores no había. Pero Segundo de Chomón fue muy importante. Muy importante, aunque no se le ha reconocido tanto. Se le reconocen más los efectos especiales a Méliès. Estas hamacas que vemos aquí, ¿qué son? Te tumbas aquí y te reposas un poquito. ¡Qué bien se está! ¿Le ponemos una peliculita? Va bien. Mira, estoy ahí delante de la pantalla justo. A ver, que aquí hay una que se está durmiendo. Está durmiendo. Está Hola, concentrada. Bueno, ¿estás durmiendo? Estabas con los ojos cerrados, ¿eh? I'm trying to relax. Where are you from? From Bologna. ¿Por qué estamos hablando en inglés? Okay, we can speak Italian if you want. ¿Cuál es tu película favorita? Casablanca, un film d'amore bellissimo. Te dejamos que sigas durmiendo, no te molestamos Ok, más. grazie. Estamos entrando aquí, veis que está este cartel, que es de la película de Buñuel, El fantasma de la libertad, que no tiene el rabito, porque ellos no tienen nuestro rabito. Otro es una película aragonés. de Buñuel, otro aragonés. La película va de unos amigos que se reúnen en un comedor y entonces en vez de sillas, como veis aquí, eran tazas de váter. Yo me recuerdo haberla visto cuando era joven, en Zaragoza. ¿Tú habías ido alguna vez a un cine en el que los asientos eran tazas de váter? No, nunca. ¿Es de váter, cómodo? no. Pues sí, como el váter. La verdad es que el museo es enorme. ¿Esto es un ascensor, esto que hay aquí? Eso es un ascensor y tiene unas vistas maravillosas. Hay una terraza que se ve todo Turín. Para arriba. Laura, ¿no serás claustrofóbica? Gracias a Dios no, porque si no aquí no estaría. Y vértigo tampoco, Estamos ¿no? en altura, No. estamos en altura, ¿eh? Sí, 85. 85 metros. 85 Madre mía. Sí, da un poquito de impresión, sí. Vamos a atravesar la cúpula por el medio. Guau, qué vistas. Sí, menos mal que aquí no hace cierto, porque si no, no podría estar. Y le llevo la mano. Se Si ve no- toda la ciudad, Si ¿eh? no, no se podría estar. Sí, se ve todo. El Palacio Real, el Palacio de Madama, la Catedral. ¿Y Zaragoza hacia dónde está? Pues yo Zaragoza creo que está por allí. Según dice el móvil, está ahí. Es en esa dirección. Hola. Hola, ¿De dónde eres? I'm from Ireland, from Dublin. ¿Qué piensas de las vistas? Well, the mountains are beautiful and it's wonderful to be able to see them today and I think it's very typical Italian landscape. Gracias. Thank you. you. Gracias. Os traigo para que veáis la Puerta Palatina, que es de las más antiguas que hay en Turín, ¿De cuándo es? de la época romana. Y este de aquí me suena. Es igual que el que tenemos en Zaragoza, en el Mercado Central. Es verdad, este es César Augusto. Este es César Augusto. Esta estatua está aquí porque durante la época romana esta ciudad se llamaba Julia Augusta Taurinorum. Llevaba el nombre del fundador de Zaragoza. Sí, se llamaba igual. Y era el mismo, porque yo lo he visto. Laura, ¿dónde nos has traído ahora? Ahora os llevo a la Catedral de Turín. Está construida a finales del siglo XV en honor a Giovanni Battista, que quiere decir Juan Bautista. Contiene la sábana santa. La sábana santa es la sábana con la que se tapó el cuerpo de Cristo
cuando se bajó de la cruz. ¿Y qué hace la Sábana Santa en Turín? A lo largo de la historia fue pasando de mano en mano hasta que llegó a manos de los reyes los Saboya. Y ellos en el 1946, cuando entró la República, la entregaron a la iglesia. Oye, veo que el campanario no está pegado a la catedral. ¿Hay que salir fuera para tocar las campanas? No, en realidad hay un pasaje secreto de abajo que te lleva al campanario para tocarla. Pero podemos ver la Sábana Santa. La Sábana Santa no la podremos ver porque no se puede ver. ¿Y eso que vemos ahí, que es una réplica? Una réplica, sí. Es una pieza de mucho valor y no se puede poner al público tal cual así para todos los días. Está metida, según dicen ahí en un escrito, que está metida en una urna de aluminio con una tapa de cristal de 5 milímetros para que se conserve perfectamente. ¿Y cuándo la podemos ver? Y se puede ver solamente cuando papá quiere. La última vez fue hace 7 años. ¿Tú viniste? Yo no vine. Y hay mucha gente y entonces no siempre se puede ver. ¿Estamos donde tú vives? Sí, este es el pueblo de Cavaler Mayor, donde vivo aquí con mi marido. Es un pueblo de entre 6.000 a 7.000 habitantes. Un poquito más pequeño que tu barrio de Las Delicias de Zaragoza. Sí, desde luego. Las Delicias es mucho más grande y hay muchísima más gente y muchísima más vida. Por ejemplo, aquí un sábado por la tarde-noche, ¿qué hacéis? Pues nos vamos a comer alguna pizza a algún sitio. Pizza que... La pizza que qué se come típico. aquí, ya hay que comer la pizza. Esto es el ayuntamiento que tiene el escudo de San Jorge. San Jorge. San Jorge o San Giorgio, como le llaman aquí, que es el patrón del pueblo. San Jorge, que es también el 23 de abril. El 23 de abril. ¿Se hace algo especial el día de San Jorge? Pues sí, hacen cenas y hacen un poco de fiesta, bailan ahí en la plaza y esas cosas, sí. Pero entonces San Jorge mató al dragón aquí o en Aragón. Yo creo que matan uno aquí y otro allá. El pobre hombre tuvo mucho trabajo. Muchos dragones, había muchos dragones por todos los sitios. Chissà che cosa ti dirà tua mamma. Os voy a presentar a mi amiga Daniela, que es una estilista y que tiene unas ideas muy creativas y muy bonitas. Nos estamos colando en casa, ¿eh? Sí, venid por aquí. Hola, Daniela. Te pillamos diseñando. ¿Vosotras de qué os conocéis? Un día nos hemos encontrado a comprar unos tejidos, entonces yo le he ofrecido mi sabiduría, digamos. Pero tú también sabes de telas. Yo soy más que nada modista y aparte profesora de corte y confección. ¿Tenéis por aquí alguna cosa que hayáis hecho en conjunto? Pues sí, tenemos unos vestidos de niños, son vestidos que pueden jugar. Ella ha pintado esta muñequita y le mete los deditos y siempre que son las piernas. Le gusta coger cosas muy antiguas y muy viejas y hacer algo nuevo con ello. Que me dice que son los estilistas de la basura. Me he dado cuenta de que aquí tienes revistas españolas. ¿Los españoles vestimos bien o no? Tiene un gusto más alegro. Y Laura, ¿tú solo coses para Daniela? No, yo coso para Daniela, coso para gente que también que tengo yo clientas mías y además en mi casa tengo un taller, doy clases también a algunas alumnas que quieren venir a aprender a coser. Daniela, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el taller de Laura. Sí, gracias a voi de vuestra visita. Ahora estamos llegando a mi casa. Barrio residencial, Laura. Sí, es tranquilo y es un sitio agradable de vivir, es muy bonito. Y esta es nuestra casa, sí. Pero Laura, vaya casoplón. Sí, es un casoplón, no se ve casi, de fuera casi no se ve lo que es. Es muy grande. Uy, ¿este gato es tuyo? Sí, esta es Mauricia. ¿Y ese nombre? Pues se llama Mauricia porque cuando estuvieron mis hijos creían que era un gato y le llamaron Mauricio. Pero resultó ser hembra, entonces se quedó con Mauricia. Aquí en casa es donde tienes el taller. Sí, en la mansarda, que dicen. ¿Eso qué es? La mansarda es la buhardilla. Entrar, esta es nuestra casa. Se agradece el calorcito, ¿eh? Sí. Bueno, aquí tenéis mi sitio. Hombre, pero esto es muy profesional. ¿Cuántas máquinas tienes? Pues tengo estas tres que se ven aquí, otra que tengo recogida ya y otra que está en ese mueble también metida. Soy profesora de corte y confección y a qué cortar. idioma hacer las clases? ¿En italiano? Pues las hago en español, un poco de español y un poco de italiano. Tengo pues alguna pieza que esto es para una soprano. Le trajo su padre los tejidos de China y me dijo, hazme algo, Laura. Entonces le preparé vestidos para cantar. Mi hija también es profesora, trabaja en Zaragoza, tiene su taller en Zaragoza, la tercera generación de modistas. ¿Tú coses ropita para tu familia? Sí, claro, hago cositas para ellos. Esto que lo he hecho para mi nieta cuando nacerá. ¿Vas a tener una nieta? Una nietita, sí. ¿Tiene nombre ya tu nieta? No, tú me lo has dicho todavía. Nosotros tenemos una cosita para ti. ¿Así? ¿Y eso? Hola mamá, ese es el corazón de tu nieta. Te saludamos las dos. Bueno mami, ya has escuchado el corazón de tu nieta, que se va a llamar Calliope, aunque tú no estás muy convencida, pero es el que más nos gusta.
Y Por nada, favor. que sepas que te echamos mucho de menos y estamos deseando que vengas, ¿vale? Un besito. Laura, ya tiene nombre. Por favor, Caliope. Te has emocionado un poquito, ¿eh? Claro. Claro, Caliope ya tiene vestido. Os he traído a Alba, que está a 30 kilómetros de Cavaler Mayore, y os voy a presentar dos cosas estupendas. Una, mi marido. ¿Él es tu marido? Él es mi marido. Él es el culpable de que tú estés aquí. Sí, ¿Os casasteis en España o en Italia? en los dos sitios. Nos ha gustado casarnos y nos hemos casado 2 veces. Pero Valerio, tú habrás estado en Aragón. Sí, claro. Me ha gustado mucho en Zaragoza, por las tapas, por la Semana Santa. Ay, no. Así me gusta, que le enseñes la tierra, Laura. Claro. Nos has dicho que nos traías a Alba para enseñarnos 2 cosas. Sí. Una era tu marido y la otra, Pues el tartufo blanco. ¿en castellano cómo es? La trufa blanca. Vamos a la fiesta que se produce aquí y es una cosa mundialmente conocida. Os voy a presentar a Carlo, que es un buscador de trufas. Piacere, Carlo. Carlo, No. Usted es buscador de trufas. Sono tripulato da 42 anni. Estas las ha encontrado usted. Questa è la mia produzione, Esto que tiene en la mano ahora mismo, ¿cuánto dinero es? 300 euro. 300 euros. Valerio, los huevos fritos con esta trufa son 300 euros, tú te lo puedes Sí, permitir. claro que sí. Me costa más la gallina que la trufa. Tiene propiedad afrodisíaco, bravo. A una cierta edad, un ayudo. Laura, hoy compra afrodisíaco. Compra, sì. Carlos, con lo caras que son, debe ser millonario. Purtroppo non è così. È un buon prezzo, però diciamo che i quantitativi non sono esagerati. La trufa es cara, pero aquí ahora voy a presentaros al señor Marco Scubirri. Él subasta la trufa más cara del mundo. Quest'anno il tartufo più caro del mondo è stato pagato 120.000 euro ed era un tartufo di 1 chilo. È stato acquistato per beneficenza da un grande imprenditore di Hong Kong. Ha sido el récord. Nel 2007 143.000 euro per un tartufo. Laura, ¿tú pujaste en la subasta? Me habría gustado poder. Nosotros en Aragón tenemos la trufa de Sarrión. No sé si la conoce, pero está muy buena también. Sì, quindi un tartufo eccellente. Grazie. Ok, ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Laura, ¿pero a ti te gusta la trufa o no? A mí, francamente, no. ¿Tú echas de menos algún producto de España? A mí me gusta mucho el chorizo. Pero aquí también hay chorizo. Sí, pero no es igual. Es picante y no es lo ¿A ti no te mismo. gusta el chorizo picante? No, ¿Te gusta el chorizo dulce como este? como este. Te hemos traído Qué un chorizo de tu bueno, me habéis tierra. traído un chorizo, qué rico. Gracias, muchas gracias. ¿Prefieres este chorizo que la trufa millonaria? Sí. Bueno, ahora que ya tienes lo que querías, nosotros nos vamos y os dejamos aquí. Muy bien, nosotros damos una vueltecita a ver si vemos alguna cosa de eso. Yo saludo a todos mis parientes y amigos de Zaragoza y pasarlo bien y que no se os lleve el cierzo. Nos vemos en Aragón. Adiós, adiós. Adiós.